¿Qué tal? Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. Bienvenidas al desarrollo del área de comunicación. Quien les habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, empecemos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la sílaba y la tildación general. Un tema que seguramente tú has ido desarrollando muchas veces. El propósito de nuestra sesión para el día de hoy es que conozcas los procesos de separación silábica en un primer momento y luego identifiques con eficacia las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas y tildarlas de acuerdo con las reglas generales. Muy bien, empecemos entonces. Aquí te pongo un reto. Quiero que separes en sílabas las siguientes palabras y cuando desarrollemos nuestras clases en Zoom me dirás cuál ha sido la separación que tú has desarrollado. Tenemos la palabra suboficial, adherir, tóxico, examen y deshiervar. Muy bien, quiero que separes esas palabras en sílabas y luego vamos a ver qué tal lo hiciste. Bien, ¿qué es la sílaba? Bueno, la sílaba es un sonido emitido en un solo golpe de voz, ¿no? Es el sonido que vamos a emitir en un solo impulso. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Paraguas. Tiene 3 impulsos para poderlo pronunciar. Si digo, por ejemplo, Dios, en ese caso hay un solo impulso en su pronunciación. Ahora, tienes que tener en cuenta que en el caso de la sílaba siempre debe existir por lo menos una vocal. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no se podía pronunciar, ¿ya? Y otra de sus características es que las consonantes solas nunca pueden ser sílabas. ¿Estamos de acuerdo? En el caso, por ejemplo, de aviación, te darás cuenta que tienes 3 sílabas. Y en la primera, ¿qué estamos utilizando? Solo una vocal. ¿Por qué? Porque por sí sola puede conformar una sílaba, cosa que nunca va a ocurrir con una consonante. Bien, continuemos. ¿Cuál es la estructura de una sílaba? La sílaba, señoritas, va a tener 3 elementos básicos: una cabeza, una cima y una coda. La cabeza va a estar conformada por las consonantes que anteceden a la cima. A veces puede ser simple, otras veces puede ser compuesta. ¿Pero qué es la cima? La cima es la vocal. Ya por eso dice la cima, es lo máximo, ¿no? Es el elemento básico de una sílaba. Es la vocal o las vocales que integran una sílaba. Puede ser simple o puede ser compuesta. Si yo tengo más de una vocal, la vocal que suene más se va a llamar núcleo. Y las que vayan a acompañar tienen el nombre de vocales marginales. Las vocales marginales y U, según su posición en relación con el núcleo, pueden ser semivocales si se posponen al núcleo y semiconsonantes si van situadas antes del núcleo. Además, vamos a tener la coda, que vienen a ser las consonantes que se posponen a la cima. Puede ser simple o puede ser compuesto. Bien, entonces tenemos 3 elementos: cabeza, cima y coda. Me parece muy confuso. Bien, vamos entonces con algunos ejemplos. En este caso tenemos la palabra apreciáis. ¿Cuántos impulsos necesitas para pronunciar? Tú dirás, apreciáis. Son 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la primera sílaba que estamos señalando solo está formada por una vocal. Por ende, viene a ser solo este elemento su cima, la cima vocálica.
Y como es la única que está conformando la sílaba, entonces diremos que es un núcleo. En el caso de pre, la segunda sílaba, ¿cuál viene a ser la cima vocálica? Obviamente es la E, ¿no? La cima siempre es vocálica. Ahora, antes de esta cima tenemos dos consonantes, ¿cierto? A esas dos consonantes les vamos a llamar cabeza. Van antes de la cima. Y como son dos, entonces diremos que es una cabeza compuesta. Bien, ahora, en la última sílaba decimos siáis. ¿Qué vas a decir? La cima, que es obviamente vocálica, está conformada por tres vocales, I, A, I. ¿Cuál de ellas suena más? La A, ¿no? Te darás cuenta, apreciáis, no solo eso, porque lleva tilde también. Entonces, ¿qué vas a decir? De estas tres vocales, la A viene a ser el núcleo silábico, es el núcleo, es la que suena más. Y las otras dos, ¿no? Las dos is que la están acompañando vienen a ser las vocales marginales. Ahora, antes de esta cima tenemos la C, ese viene a ser la cabeza. Cabeza simple porque es una sola consonante. Y además, después de la cima tenemos una S que viene a ser la coda. Y como es una sola letra, entonces diremos que es una coda simple. Bien, vamos con otro ejemplo. En el caso de la palabra concreto, está formada por tres sílabas. Bien, lo primero que debemos reconocer es la cima. Y la cima siempre es una o más vocales. Entonces reconocemos la cima. Aquí tenemos la O, la E y la O. Bien, ahora, las consonantes que van antes de esa cima se llaman cabezas. Aquí hay una sola, es simple. Aquí hay dos consonantes, es una cabeza compuesta. Y aquí hay una sola, así es que será una cabeza simple. Pero nos falta reconocer un elemento. Fíjate en la primera sílaba. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una consonante después de la cima. ¿Y cómo se va a llamar? Coda simple. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué coda simple? Porque es una sola. Un ejemplito más. En el caso de estudiáis, tenemos tres sílabas. Reconocemos primero la cima, recuerda que es una o más vocales. En este caso tenemos la E, la U y aquí IAIS. ¿Y qué habíamos dicho? En la cima, la vocal que suene más, en este caso la A, es la vocal núcleo. Y las otras dos que van acompañando vienen a ser las vocales marginales. Ahora, en la teoría te explicaba que si la vocal marginal va después del núcleo, se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Semivocal. Y la que está antes se va a llamar semiconsonante. No te olvides de eso. Ahora, en este caso vamos a tener una cabeza simple en la segunda sílaba, porque está conformada por una sola letra, y aquí también la D, cabeza simple. Y también vamos a tener codas, ¿no? Dos codas simples en la primera y tercera sílaba. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué clases de sílabas vamos a tener? La primera de ellas es una bastante sencilla que se refiere a su terminación. En cuanto a su terminación, vamos a tener a la sílaba abierta o libre, que se da cuando la sílaba termina en una vocal, es decir, no tiene coda. Y también vamos a tener a las sílabas trabadas o cerradas. ¿Y cuándo se le llama así? Cuando termina en una consonante, ¿no? Es decir, si tiene una coda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también las sílabas se pueden clasificar por su cantidad de letras, algo muy sencillo. Por su número de letras vamos a tener a las sílabas monolíteras compuestas por una única letra, ¿no? Por ejemplo, Atenas. Aquí tenemos de rojito la sílaba monolítera. En el caso de urólogo vamos a tener la U que es monolítera. Y así vamos a ir avanzando. Las sílabas bilíteras tienen dos letras, las sílabas trilíteras
tienen 3. Las sílabas tetralíteras están compuestas por 4 letras y las sílabas pentalíteras tienen 5 letras. Ahora, lo que nos interesa es reconocer las sílabas de acuerdo a su entonación o acento. En este caso vamos a hablar de las sílabas tónicas y átonas. La sílaba tónica es aquella que va a llevar la mayor fuerza de voz dentro de la palabra. Por ejemplo, pudor. ¿Cuál es la sílaba que suena más? Dor. ¿Listo? Entonces esa es la sílaba tónica. ¿Y qué pasa con la otra? Esa solo es átona. ¿Por qué? Porque carece de fuerza de voz. Por ejemplo, tenemos en el caso del lapicero. ¿Cuál es la sílaba tónica? C, y ahí está registrado. Y las otras que van acompañando son átonas, ¿no? Lapicero, de esa manera. Ahora, tú recuerdas que dentro de la sílaba debemos tener en cuenta las secuencias vocálicas. Existen 3 fenómenos vocálicos que pueden ser diptongo, triptongo e hiato, que en algún momento ya hemos desarrollado. Ahora, ¿qué clases de palabras por la ubicación del acento vamos a tener? Pues bien, simplemente tú tienes que recordar el sega, ¿no? ¿Qué quiere decir sega? Tenemos a las palabras que son sobresdrújulas, esdrújulas, graves y agudas, según la mnemotécnica. Bien, ¿qué vienen a ser las palabras agudas? Las palabras agudas son también llamadas oxítonas. No son aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Es decir, el acento va a estar en la última sílaba. Y solo los vas a tildar si es que terminan en N, S o vocal. Luego siguen las palabras graves, llanas o también llamadas paroxítonas. El acento en este caso va a recaer en la penúltima sílaba. ¿Ya? Y solo se va a tildar si es que termina en cualquier consonante menos la N, la S y obviamente tampoco debe terminar en una vocal. En el caso de las esdrújulas o proparoxítonas tienen el acento en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas o superproparoxítonas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Y cuando se tildan estos dos grupos? Siempre se van a tildar. Ahora, tenga en cuenta que las sobresdrújulas nunca se encuentran en el diccionario. ¿Por qué? Porque las sobresdrújulas son formas verbales donde se añaden dos pronombres. Por ejemplo, lleva más te, lo, que son pronombres. Entrégáselo, cómpramelo, ¿no? Siempre van a llevar pronombres pegados al verbo, unidos al verbo. Bien, ahora hay unos datos que son muy valiosos para el desarrollo y la aplicación de lo que estamos aprendiendo. Primero, que las mayúsculas también llevan tilde como las minúsculas, de acuerdo con las reglas generales. No es algo que muchas veces nos lleva a la duda. Ahora, si la palabra aguda termina en una Y, cuando representa el fonema I, no lleva tilde. No, hay muchos que dicen Monterrey, ya, esta suena a una I, entonces hay que ponerle tilde porque termina en una vocal y sería una aguda. Falso. Ya, cuando terminen en Y, no se tilda. Si la palabra aguda termina en N o S, pero va precedida de otra consonante, no lleva tilde. Por ejemplo, Orleans, ¿no? Tic-tacs, robots, mamuts. Más de uno diría, termina en S, entonces le vamos a poner tilde. No, si va antecedida por otra consonante, no se va a tildar. Ahora, si la palabra grave termina en S precedida de otra consonante, llevará tilde. Por ejemplo, bíceps es una grave y más de una dice, ya, termina en S, no se tilda. Pero fíjate, antes de la S hay otra consonante, entonces sí le puedo tildar. Lo mismo pasa en la palabra cómics, forceps, records, etc. Ahora, estas palabras llevan tilde. Jockey, jersey y sándwich, ¿ya? Son términos que son prestados de otro idioma, ¿ya? Pero de todas maneras se van a tildar. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier otra duda lo desarrollamos en nuestras clases de Zoom. Cuídense mucho.